Muy buenos días, hermanos. Es grato estar junto a ustedes en esta mañana. Vamos a bendecir el nombre del Señor, vamos a adorarle, vamos a exaltarlo. Es lo que Dios ha estado esperando este día, atento, su corazón ahí expectante de lo que yo pueda entregarle a Él. Él nos ama, Él le ama. Así que, ¿qué le parece si comenzamos esta reunión con una oración inclinando nuestros corazones delante de Él? Amén. Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos entregas, Señor, de poder venir, Señor, delante de ti, venir como un pueblo, Señor, como un solo cuerpo para bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tu palabra dice que este es el día, Señor, que tú has creado para nosotros, Señor. Queremos bendecirte, queremos decir de nuestros corazones, Señor, que tú has sido bueno con nosotros, Señor, que tú eres misericordioso, que tuya es la gloria, que tuya es la honra y tuya es la alabanza, Señor. Te bendecimos y exaltamos, Señor, una vez más tu nombre, Señor, y te reconocemos en nuestra vida como nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor entonces, amados. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos. La luz, en tu luz vemos 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 la luz. Oh. Most
nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu nada hay que perder, nada hay que esconder. La respuesta está en Jesús. Es tiempo de demostrar su luz. Tu gloria declararé, tu nombre quiero exaltar. Para mí todo eres tú. Eres único, mi Jesús. Vivo estás, soy libre en ti. Eres todo Dios, todo para mí. El tiempo no hay que perder. Llegó la hora de actuar. Nos espera esta ciudad. Con su luz vamos a brillar. Tu gloria declararé, tu nombre quiero exaltar. Para mí todo eres tú. Eres único, mi Jesús. Vivo estás, soy libre en ti. Eres
Hermanos, les invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo 4, del versículo 18 al 19. ¿Amén? ¿Lo tienen? Ok. En el versículo 18 dice lo siguiente: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en la mar porque estos eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios ha acercado nuestros corazones a Él y nos ha dado esta hermosa salvación. Y Él nos pide en este tiempo que podamos cumplir ese maravilloso propósito de entregar su palabra, de entregar un mensaje de esperanza a quienes no la tienen, aquellos que sufren, aquellos que viven sin conocerle a Él, que podamos realmente ser pescadores de hombres. Y esto lo podemos hacer y lo hacemos en respuesta a su gran amor. Amén. ¿Qué le parece si seguimos bendiciendo y alabando a nuestro Señor? Amén. Se aferró a su gloria y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió y asimismo se humilló y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Papi, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. No se aferró a su gloria y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió y asimismo se humilló y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Más el grande Dios, más el grande Dios, sí, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo un nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará
Hemos bendecido al Señor con nuestras alabanzas, hemos elevado nuestros corazones delante de Él a través de la música que podemos escuchar. Pero es algo realmente hermoso poder decirle al Señor cuánto le amamos. Amén. ¿Qué le parece si en este tiempo disponemos nuestros corazones ahora para poder escuchar su palabra, para poder ser bendecido a través de ella? Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y elevamos una oración? Amén. Señor, te damos gracias porque podemos bendecir tu nombre, porque podemos decirte cuán bello eres, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, te reconocemos, Señor. Cada vez, Señor, que cantamos, cada vez que elevamos una alabanza a ti, Señor, estamos reconociendo y reconocemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres fuerte, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. Señor, en estos momentos queremos también ser partícipe de lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, de tu palabra para nosotros, Señor, de ese alimento, Señor, que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté atento, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra, Dios amado, que podamos atesorarla, Señor, como los dichos, Señor, que tú hablas ahí en Salmos, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por este privilegio de poder recibir de ti, Señor. Y recibimos, Señor, en esta hora tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Amén. Dispongamos nuestros corazones, amados, para escuchar la palabra del Señor. Amén, hermanos, les saludo del amor del Señor. Es bueno poder compartir otra vez la palabra del Señor con ustedes y ojalá hoy pueda haber algunas personas también que no se conectan regularmente, tal vez familia de quienes asisten a la iglesia, amigos, no lo sé. Espero que en esta mañana todos puedan recibir una palabra del Señor que nos haga crecer, que nos desafíe, que nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Así que, bueno, vamos a la palabra del Señor. Mateo 19, 16 en adelante dice lo siguiente. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, transfórmanos, Señor, cambia nuestra manera de pensar, Señor, de ver las cosas. Habla nuestras vidas, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón para que podamos rendirnos, Señor, a tu verdad, a tu palabra, a tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Acabamos de leer un pasaje bastante conocido, creo, donde un joven se acerca, un joven que tenía mucho dinero, y se acerca a Jesús a preguntarle con la mejor intención del mundo, Maestro bueno, le dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? Acá hay una pregunta legítima, una duda muy profunda, muy válida, acerca de algo espiritual. Le pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y no era alguien que no tendría conocimiento o que vivía una vida desordenada, sino que era alguien que de verdad quería agradar a Dios. Era alguien que tenía un interés genuino
en conocer a Dios, o al menos recibir ese don, ese regalo, ese beneficio de vivir una vida dedicada a Dios, que era la vida eterna. Ahora, hay varias cosas que vamos a ir viendo, porque la respuesta que Jesús le da no es exactamente la que él quería escuchar. Y esto tal vez se puede asemejar a algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas, o a alguien que pueda estar viendo hoy día y pueda estar pasando por una situación más o menos similar. Vamos a revisar algunas cosas que son bastante interesantes dentro de este relato que acabamos de leer. Y lo primero que Jesús le responde es que le dice, bueno, sigue los mandamientos, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Porque ya los seguí todos. Jesús le responde, ¿cierto? Le lee 6, o le recita, digámoslo así, 6 mandamientos, y él le dice, bueno, ya he guardado todo esto desde mi juventud. O sea que ya llevaba un tiempo guardándose, cuidándose, haciendo todo esto, y le hace esta pregunta que es crucial: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Has vivido tal vez años dentro de la iglesia diciendo, bueno, estoy aquí, llevo bastante tiempo tal vez sirviendo, tal vez enseñando, tal vez cuidando a otros, tal vez, no sé, haciendo algún tipo de trabajo dentro de la iglesia, algún tipo de servicio para el Señor? De alguna u otra manera estás involucrado en la obra de Dios, y comienza a surgir algo dentro del corazón. Comienza a surgir una inquietud. Y surge esta pregunta, o podría surgir esta pregunta: ¿qué más me falta? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Qué más me falta? Como que hay una sensación de que algo falta. ¿Algo está faltando en tu vida? ¿Hay algo que no termina de encajar? A pesar de todo lo que haces para Dios, a pesar del interés tal vez genuino, igual que este joven, de estar, tal vez de estar con Dios, o de recibir algo de Dios. ¿Qué más me falta? Y Jesús es demoledor en esta pregunta. Y en esta respuesta, ¿verdad? Le dice, bueno, has seguido todos los mandamientos, ok, eso está bien, pero si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sabemos lo que ocurrió, ¿cierto? Este joven se entristece, se pone muy triste y se va. Y la palabra del Señor nos dice que la razón es porque él tenía muchas cosas, o sea, tenía muchas pertenencias. Entonces, él se pone triste porque todo lo que dice el Señor que debía venderlo y dárselo a los pobres era demasiado para él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué nos podría pedir el Señor en este momento? ¿Qué nos podría decir? Bueno, una sola cosa te falta. A pesar de todo el tiempo que llevas en la iglesia, mira, esto aún no lo has entregado. Esto aún está ahí y no debería. Esto todavía es una de las cosas que deben morir en nosotros. ¡Wow! ¿Cuál sería nuestra respuesta? Por supuesto, la respuesta inmediata, automática y mecánica va a ser, bueno, yo dejo todo por el Señor, pero si después de todo este tiempo todavía está esa inquietud y el Señor en su bondad, en su amor y misericordia nos dice, mira, si quieres ser perfecto, todavía está esto que falta, déjalo, ven y sígueme. Wow. Espero que nuestra respuesta en este momento pueda ser más allá de esa respuesta mecánica, automática y bien intencionada,
sino que pueda ir desde lo más profundo de nuestro corazón y que nuestro espíritu pueda ser tocado por el Espíritu del Señor y que nos pueda guiar a de verdad, con toda humildad y honestidad, entregar eso al Señor. Tal vez como cristianos nos cuesta tal vez reconocer delante de otros que hay cosas que aún están por morir, que hay cosas que Dios todavía espera que las dejemos, que Dios todavía nos dice y nos recuerda hoy día que algo nos falta. Ninguno de nosotros ya tiene el camino recorrido. Ninguno de nosotros podría decir hoy día, bueno, yo ya no peco. Conocí al Señor y nunca más volví a pecar, nunca más volví a tener una mirada, un gesto, una actitud. Y vamos a ver un poco de todo esto que estamos hablando ahora. Y no solamente en relación a quienes llevamos tiempo en el Señor, sino también a quienes podrían estar hoy día conociendo algo acerca de Dios. En primer lugar, podemos ver aquí que este joven se pone triste y se va probablemente porque tiene un concepto errado acerca de la persona de Jesús. Y cuando él se acerca, le dice maestro bueno. Si bien es cierto, Jesús era un maestro, estaba enseñando y enseñaba a los discípulos, y por supuesto también podríamos decir, bajo una perspectiva simple, sencilla, decir que Jesús a simple vista era bueno para todas las personas que estaban ahí. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados. Podríamos decir que es bueno. Jesús era una buena persona y era también un maestro. Pero ¿es eso todo lo que Jesús era? ¿Es eso lo que Jesús esperaba que los demás vieran en él? Sabemos que cuando Pedro hace una declaración bastante importante y profunda, en lo espiritual, él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice, bien Pedro, la chuntaste, pero no le digas a nadie todavía, no es el tiempo. Pero el Señor esperaba que las personas pudieran reconocer eso en él, que él es el Cristo. Sin embargo, este joven se acerca y le llama de esta forma, maestro, bueno. Jesús es mucho más que un maestro. Un maestro es alguien que nos enseña, que nos moldea, que nos modela ciertas actitudes, ciertas cosas, ciertos procedimientos. Y probablemente podría alguien estar pensando, bueno, Jesús es un maestro, lo que aparece en la Biblia, lo que está en la Biblia, la vida de Jesús, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de humildad, es un ejemplo tal vez de vida social. Hoy día que está todo esto muy de moda, podríamos tomar lo que Jesús hacía como una referencia en cuanto al trato en la sociedad. Y sí, por supuesto que sí. Pero ¿es solamente eso? ¿Es un buen ejemplo? ¿Es una persona que vino y tuvo una vida ejemplar y nada más? ¿Estamos buscando un referente para copiar? ¿Estamos buscando un modelo solamente para seguir, para imitar? ¿Es eso lo que estamos buscando en Jesús? Y luego él le dice, bueno. Y acá hay un tema bastante profundo acerca de la bondad. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Cualquiera podría decir, pero ¿por qué Jesús dice eso? Si podría decir, bien, yo soy bueno. Pero este joven, Jesús conocía el corazón de este joven. Y él le dice, maestro, bueno. Y Jesús le dice, y sigue, dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Probablemente Jesús hace una pausa, la Biblia no lo dice, pero probablemente deja una pausa, un espacio para que el joven rico complete
esta oración, ¿cierto? Y pueda decir, sí, porque tú eres Dios, pero no lo hace. Él aún, a este joven aún no se le había revelado por el Espíritu Santo porque esto es lo que le dice Jesús a Pedro después, ¿cierto? Bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Dios se revela al hombre. Pero este joven no había tenido esa revelación todavía. No había entendido que Jesús es más que un maestro, que Jesús es más que un ejemplo de moral, o ética, o bondad, sino que es Dios mismo. Es Dios encarnado. Jesús es más que bueno, Jesús es más que un maestro. No es solamente bueno, sino que es Dios. Hermanos, amigos, Jesús no es algo que podríamos añadir a nuestra vida para sentirnos mejor, para sentirnos más realizados, para tratar de darle cierto estilo de vida saludable, como quieran tomarlo. Jesús es mucho más que eso. Jesús es más que un ejemplo. Si Jesús es Dios, entonces todo cambia. El mismo concepto de Dios nos dice que Él es creador, que Él es sustentador de su creación y que merece también nuestra adoración. ¿Adoramos a Jesús? ¿O aún tenemos, tal vez aquellos que no son cristianos, ese conflicto? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con el Padre, el Espíritu Santo? Jesús es Dios. Él merece adoración. La Biblia está llena de referencias en cuanto a esto. Y no es eso precisamente de lo que quiero hablar hoy día, pero este joven no lo alcanzó a ver. Y probablemente muchos hoy día, tal vez que por primera vez se conectan, no lo hayan alcanzado a ver aún. Pero cuando lo entendamos, vamos a tener dos opciones. O lo creemos, lo aceptamos o lo rechazamos. No nos va a quedar otra opción. Luego de tener el concepto o entender nosotros el concepto adecuado sobre la persona de Jesús, también debemos ver que aquí hay un concepto adecuado sobre la bondad, lo que hablábamos hace un momento. Él se considera bueno por cumplir los mandamientos. Este joven dice, bueno, yo esto lo he cumplido desde mi juventud, no tengo problema con los mandamientos, pero él se estaba justificando a sí mismo por lo que él hacía y habían cosas que él hacía que eran prácticamente o podrían llegar a ser solamente superficiales. Recordemos los 6 mandamientos que él menciona o que Jesús le menciona. Que este joven menciona. Dice, todo esto he guardado de mi juventud. O sea, Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 6 mandamientos de los 10 están relacionados con nuestro trato o nuestra interacción con otras personas. Y este joven podía lidiar con eso. Se llevaba bien con la gente, era un buen vecino, probablemente era un buen ciudadano, era un buen miembro de la sinagoga, iba al templo, tal vez sabía mucho, se llevaba bien con todos, era, no sé, un buen esposo, un buen papá, no lo sé. Pero aún así, después de todo eso, había algo que le faltaba. Si no hubiera llegado con esta pregunta donde Jesús. ¿Qué más me falta? Tal vez en nuestro concepto de bondad podríamos decir, bueno, yo no he matado a nadie, no robo bancos, no sé,
hay gente que hace cosas peores y vamos cambiando ese concepto de bondad de acuerdo al resto de las personas. Pero recordemos que son 10 mandamientos y no solo 6. Los otros 4 mandamientos están relacionados con nuestra relación con Dios. Cómo nos relacionamos, cómo tenemos esa comunión con Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si pudiéramos hacer un análisis hoy día, ahora, en este momento, acerca de nuestro concepto de bondad. Yo soy bueno porque los demás son más malos, eso no aplica. La bondad que debemos considerar es aquello que Dios indica, es lo que Dios dice, es como Dios nos ve. Si Dios pudiera juzgarnos ahora mismo y que Dios pudiera decir, aquí hay bondad, aquí no, ¿cuál crees tú que sería los parámetros, los factores que Jesús o que Dios consideraría? ¿Tú crees que Jesús consideraría tal vez el hecho de asistir a una iglesia, ¿verdad? El hecho de conectarse cada día, cada domingo? ¿Tú crees que eso aplicará como justicia y decir, ok, tienes la vida eterna porque todos los domingos, justo a la hora, pinchamos el link del culto y lo vemos juntos? ¿Eso será bondad? En otro tiempo podríamos decir, bueno, la asistencia a la iglesia, a una iglesia, ¿eso me asegura la vida eterna? Hay personas que lo creen, pero esto no es así. La bondad no es cómo nos vemos a nosotros o cómo nos comparamos con otros, sino es lo que Dios dice que es bueno y cómo Dios juzga la bondad. El Sermón del Monte nos dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero, esto está en Mateo 5, 21 y 22, dice que todo el que le dice tonto a su hermano o que lo maldice, ya se expone a juicio. También nos habla del adulterio y dice, oíste que fue dicho que el adulterio, ¿cierto? Hay condenación en eso, pero Jesús, palabras de Jesús, dice que si alguien ve a una, en este caso, obviamente desde el punto de vista de un hombre lo ve, pero aplica tanto a hombres y a mujeres. Si vemos a otra persona con ojos, con una mirada impura, digámoslo así, por si hay niños, entonces ya pecó en el corazón, ya hay un adulterio en el corazón. ¡Wow! Esto es tremendo. Los discípulos se asustaron, de hecho. Dijeron, pero esto está técnicamente imposible. Jesús mismo, un poco más adelante, en el capítulo 5, versículo 44 y 45, nos dice que a los enemigos, ¿cuál es la lógica? Ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús les dice, a los enemigos hay que amarlos, hay que orar por ellos. ¡Wow! Jesús va y desencaja toda la estructura social del momento y les dice, no, así no se actúa. Eso no es bondad. Lo que tienen que hacer es cuidar lo que está acá adentro, estas actitudes. A veces dicen, ok, no tengas enemigos, pero ¿hay amor? ¿Oramos por esas personas? Son cosas que no se ven hacia afuera. Como matar, que es algo externo, algo visible, pero la ira en el corazón, ese resentimiento, tal vez ese odio que pudiéramos guardar por cualquier motivo.
por heridas del pasado o lo que sea, es esa ira que se guarda y tal vez se esconde detrás de alguna sonrisa, es lo que Jesús está apuntando, es donde Dios está apuntando. Y es lo que el Señor nos está diciendo, nos está recordando. ¿Quieres ser perfecto? Esto es lo que falta. No es lo visible, eso que cualquiera podría hacer. Por supuesto, cuando lo hacemos, cuando ya estamos en Cristo, cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, que Él es único y suficiente para salvarnos, por supuesto que lo hacemos con amor, con la actitud correcta, para adorar al Señor. Pero podríamos entrar en una etapa de nuestras vidas de tal vez cierto enfriamiento espiritual, o podríamos no saber acerca de esto porque somos nuevos, porque nunca lo hemos escuchado, no sé, o nunca lo entendimos. Pero Dios quiere que nos fijemos en estas cosas que son internas, estas cosas que no se ven hacia afuera. Este hombre confiaba y basaba su concepto de bondad según lo que él hacía, en el mérito que él hacía de las cosas externas sin ocuparse de lo que pasaba aquí adentro. Jesús es nuestro estándar de justicia, es nuestro estándar de bondad. No podemos seguir midiéndonos con el resto de las personas que son tan injustas como nosotros, que están llenos de fallas igual que nosotros. En cambio Jesús no. En Él nos debemos medir, en Él nos debemos comparar. Y otra cosa, otro concepto que estaba equivocado en este joven era el concepto del camino a la salvación. Se consigue por obras, por sacrificios. Jesús le está pidiendo plata. ¿Es eso lo que Jesús le está pidiendo? ¿Que le dé sus cosas? ¿Eso es lo que Jesús pide? ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, lo que el Señor está pidiendo acá es que estas cosas que tienen más valor para algunos en el corazón que Dios, se convierten en ídolos. Y es idolatría. Cuando nosotros nos basamos en nuestras actitudes, en las cosas que podemos hacer sin cuidar lo de adentro, nos volvemos en hipócritas. Porque confiamos solo en nuestro propio mérito y nos olvidamos del mérito de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que realmente importa. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ya hablamos de la gracia el domingo pasado, ¿se acuerdan? Es un regalo, es un don inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. Dios no nos pide nada, solo fe. ¡Wow! Genial. Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es un regalo de Dios que Él nos da para creer correctamente en Cristo. Hermanos, muchas veces podemos tener ideas equivocadas, tal vez por no conocer, tal vez por no recordar, tal vez por no cuidar una relación profunda e íntima con Dios. Pero también hay algo que no podemos pasar por alto, que tiene que ver, luego de haber revisado todo esto, tiene que ver con nuestra vida como entregada en devoción completa al Señor. Lo que Jesús está buscando que este joven haga es que puedan rendir su vida a Dios
completamente, sin plan B, sin segundos lugares para Dios, sino que le podamos dar el primer lugar en nuestras vidas. Eso es devoción completa. Lo ideal es que, y lo que Dios espera, es que podamos estar dispuestos a hacer su voluntad, la voluntad del Señor. Éxodo 20 menciona 6 mandamientos, como lo decíamos recién, que tienen relación con otros, pero Él prueba su relación con Dios. Estos 4 mandamientos prueban su relación con Dios, no tener dioses ajenos. Dios pide exclusividad. Hay personas que dicen que creen en Dios, en Jesucristo como único Salvador y Señor, pero aparte de creer en Jesús, tienen su plan B, su plan C y tienen, no sé, otras cosas a quienes también le piden, por si acaso. ¿Es eso fe? ¿Es eso fe? Eso no es fe. El otro mandamiento es no tomar el nombre de Dios en vano. Y esto tiene que ver con la importancia que le damos a Dios, con el valor que le damos a Dios en nuestras vidas. El día de reposo, sin quedarnos en cuál es el día, debemos recordar, y el día de reposo nos hace pensar que hay un creador que hizo todo y que descansó en el séptimo día. Y cuando nos damos cuenta que Dios es el creador, entonces podemos inmediatamente pensar en que hay un diseño para nosotros, un diseño para este mundo. ¿Cuál es el propósito que Dios puso en nuestros corazones al crearnos? ¿Lo conocemos? ¿Estamos viviendo de acuerdo a ese propósito? Una pregunta que podemos hacernos luego de recorrer todo este camino que hemos caminado ya a través de estos pasajes es: ¿valdría Dios más que sus posesiones? En el corazón de este joven, ¿Dios es más valioso que todo lo que tenía? La respuesta está a la vista. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Vale Dios más que nuestras posesiones? ¿Vale Dios más que lo que tú sabes? ¿Que pedir perdón? ¿Que quitar amargura? ¿Que confiar plenamente en Él? ¿Vale más que una enfermedad? ¿Vale más que una deuda? Yo no sé qué es lo que podría estar provocando tal vez esa sensación de qué es lo que me falta. Pero se puede. Jesús dice, miren, los discípulos dicen que Jesús, entonces ¿quién podrá ser salvo? Esto que estás pidiendo es imposible. Nadie puede ser completamente correcto siempre, desde adentro, desde su corazón. Nadie tiene siempre pensamientos buenos o actitudes, esas cosas que no se ven. ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesús les muestra, les da un ejemplo, donde dice, ¿se imaginan pasar un camello por una aguja? Imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Jesús le muestra al Dios de lo imposible. ¿Qué tan posible es pasar un camello por una aguja? ¿Qué tan posible es que nosotros, siendo como somos, y cada uno se conoce a sí mismo, siendo como somos, podamos vivir la vida que Dios le agrada? Para nosotros es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Este joven confiaba en su propio esfuerzo y se fue.
No estaba dispuesto a entregarle nada de su vida, nada más de lo que ya hacía, porque probablemente pensaba que con lo que hacía era suficiente. Con lo externo que podía hacer, sin involucrar lo interno, pensó que era suficiente y no lo era. Aún así, y llegó preguntando precisamente por eso, porque lo externo nunca nos va a dar plenitud. Porque Dios quiere que estas dos cosas estén unidas, como nosotros amamos a los demás, pero también amamos a Dios. Y lo ponemos a Él en primer lugar de todo. ¿Qué es lo que me falta?, pregunta este hombre. Hoy día pregúntate tú también. ¿Qué es? Y yo creo que en el fondo de nuestros corazones sabemos qué es esto que nos está tal vez alejando de Dios, interrumpiendo en nuestra comunión, sin que podamos vivir una vida completamente plena en Jesucristo. Jesús le dice lo que Él debía entregar. Ojalá nosotros pudiéramos escuchar la voz del Señor diciendo: esto es lo que quiero que dejes, esto es lo que quiero que renuncies. Pero probablemente, y el Señor lo hace así, su Espíritu Santo en este momento nos está hablando, nos está diciendo: esto es. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? El joven rico se fue, se puso triste y se fue. Está bien ponerse triste. Lo importante es que no nos vayamos, sino que podamos acercarnos a Dios. Muchos, cuando se ven confrontados con esta realidad, hacen lo mismo. Se ponen tristes, pero se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de los hermanos, para no tomar la decisión de entregarle todo al Señor. Jesús no le estaba pidiendo las pertenencias, Jesús no le estaba pidiendo plata, no le estaba pidiendo que le dé a Él todo lo que Él vendiera. No se trataba de eso. Esto no es un canje con Jesús. No es un canje que podemos hacer con el Señor. Yo te doy todo esto y tú me das entonces la vida eterna. O tú me das una vida plena. O tú me quitas los problemas, etc. No podemos hacer un canje, porque no es por esfuerzos humanos, sino por fe en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, que su poder nos sostiene, que su gracia nos sostiene. Cuando entendemos que se trata del Señor y no de nosotros, entonces comenzamos a descansar en Él. Comenzamos a aceptar la voluntad de Dios. Probablemente este joven rico pensó que tenía mucho que perder. Entonces, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que a ti te detiene para entregarte completamente a Dios? Recordemos que para los hombres, para nosotros, es imposible dejar ciertas cosas. Es imposible dejar de sentirnos como nos sentimos por algún daño que hayamos recibido. Tal vez es imposible perdonar a alguien que nos lastimó, pero para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada imposible, nada que Él no pueda lograr cambiar en nuestros corazones para que podamos renunciar a todas estas cosas, podamos ser libres de todas estas cosas. Ni siquiera un pasado marcado por violencia, por abuso, por abandono, por drogas, no sé, una enfermedad, deudas, conflictos familiares, personales. Nada de eso es imposible para Dios de restaurar. Lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. Cree en el Señor. Dios puede restaurar y dar plenitud de vida a aquellos que estamos en Cristo. Entrégalo todo, déjalo todo en las manos del Señor. Y Dios va a poner las cosas en su lugar. Dios va a ordenar todo en nuestras vidas. Él puede restaurar. Él puede traer vida a aquello que está muerto. Incluso nos puede devolver las ganas de vivir a aquellos que ya no la tienen. Por eso quiero invitarte a hacer una oración
que podamos reconocer cuál es nuestra falta, cuál es nuestro pecado tal vez, qué es lo que se está interponiendo en nuestra relación con el Señor, para que podamos tener un fluir del Espíritu Santo y podamos relacionarnos con Dios y con los demás de una manera correcta y sana. Que el Señor pueda llenarnos cada vez que estamos delante de Él. Que el Señor pueda hablarnos y enseñarnos y podamos vivir en plenitud de vida. Confiesa eso, qué es lo que está ahí, a qué el Señor nos dice esto es, y que probablemente en nuestros corazones, muy profundo, o tal vez no tanto, sabemos también. Y depositemos toda nuestra fe en Jesucristo. Entreguémosle todo a Él y que Él haga su voluntad. Dejemos toda nuestra vida en sus manos, toda nuestra vida en sus manos, sin excusas. Te invito a hacer una oración para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti en humildad, Señor, reconociendo que hay cosas en nuestra vida que aún no hemos dejado, que hay cosas en nuestra vida de las cuales aún no hemos renunciado y no te hemos dado el control, Señor. No hemos permitido que tú hagas estos cambios, Señor, para poder vivir verdaderamente en plenitud de vida. Señor, examina nuestro corazón y pon, Señor, al descubierto delante de ti, Señor, aquellas cosas que tú nos pides hoy que dejemos, que renunciemos, que te entreguemos a ti, Señor. Aquellas cosas que para nosotros nos pareciera imposible dejar, Señor, en ti son posibles, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté haciendo su obra en nosotros para que podamos ser transformados por ti, Señor, para que podamos ser renovados por ti, Señor, para que podamos vivir en plenitud de vida, Señor. Que tú puedas traer, Señor, y ese amor a nuestras vidas y llenarnos y abrazarnos, Señor, y volver a darnos vida y libertad, Señor, para poder tener esa relación contigo que teníamos en un momento, Señor. Te pedimos, Dios, restaura aquello que está roto, aquello que está quebrado, Señor, relaciones, no lo sé, Señor, tú solo conoces nuestros corazones completamente y te pedimos, Dios, que tomes nuestras vidas completamente para ti, Señor. Te ponemos en el primer lugar, sin excusas, sin esconder nada, Señor, sin pretender nada delante de nadie, solamente volver a ti, Señor, solamente volver al arrepentimiento para que tú traigas a nuestras vidas ese avivamiento que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Espero que el Señor haya hablado en este momento y que nuestras vidas puedan ser rendidas delante de Él y nada más. Entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener.